Bienvenidos a su primera clase a distancia. Soy el profesor Ventura y hoy veremos el tema de la revolución en la materia de Historia de México. Muchos piensan que la revolución solo es una pequeña etapa en la cual solamente comienza donde Francisco I. Madero se rebela contra Porfirio Díaz y termina tras el exilio de Porfirio Díaz en 1911. Sin embargo, la Revolución Mexicana se clasifica en cuatro etapas y cada etapa está conformada con ciertas características y personajes muy importantes que salieron en cada una de ellas. Primero, antes de poder identificar qué es o qué aspecto tuvo la revolución en nuestra historia, primero hay que identificar cuáles son las causas que provocó dicha revolución. De estas causas podemos clasificar tres diferentes. La Revolución Mexicana se divide en cuatro etapas y empieza desde el 1900. Las causas de la revolución se clasifican en tres: económicas, sociales y políticas. Entre las económicas podemos identificar que las tierras estaban acumuladas en pocas manos. Para con el resto solo trabajaban como peones y mal pagados. Los campesinos se dedicaban a cultivar algodón, maguey, caña de azúcar y enequén, lo que trajo consigo una crisis agrícola que provocó escasez de alimentos y encarecimiento de los precios. Esto por un régimen económico que solo beneficiaba a los hacendados, dueños de empresas, y que perjudicaba a las masas campesinas y los demás trabajadores. Las causas económicas, como mencionamos, fueron literalmente tomadas más por el abuso de poder que tenía la clase burguesa, ya que las tierras que eran solamente de un grupo selecto de personas siempre eran del partido porfirista, mientras que el pueblo que necesitaba más y las que no trabajaban no tenían derecho a ese tipo de poder. En lo social, retomando el punto anterior, una de las causas sociales fue la ausencia de la legislación laboral y seguridad. La pobreza y la marginación de los campos y los campesinos, que era el sector mayoritario, y las marcadas diferencias sociales en los privilegiados y la mayoría del pueblo, causó un gran estrago entre las dos clases. Las causas sociales, como pudimos observar, estaban más apegadas en el aspecto laboral, ya que la mayor parte de los campesinos y obreros que estaban en las industrias eran mal pagados y los que eran bien pagados eran extranjeros, lo que ocasionó que muchos se sintieran molestos por ese tipo de decisión. Eso surge con lo que es las huelgas de Río Blanco y Cananea, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Entre las causas políticas podemos identificar cuatro. Primero, pongamos la larga y prolongada dictadura de Porfirio Díaz, de casi 30 años, desde 1877 hasta 1911. Debemos aclarar principalmente que el gabinete porfirista ya estaba demasiado mayor. El inmovilismo político del régimen también fue una de las causas, ya que los puestos de gran alto poder político siempre fueron acaparados por años por los mismos individuos y no le daban la oportunidad a nuevos actores políticos y sociales. Claro, debemos aclarar literalmente que muchos estaban inconformes con este movimiento social. La fractura del élite político, si lo podemos llamar así, también fue una de las causas, ya que el bando porfirista se dividió en dos. Estaban los científicos, que era un grupo de pensadores socialistas y positivistas con ideas tomadas de Augusto Comte, donde identificaban que la ciencia era el mejor camino para el desarrollo humano, y los reístas, un aspecto militar que quería controlar la nación de un régimen militarizado.
También debemos aclarar que uno de los factores fue que la clase dominante era constituida por hacendados, latifundistas y burgueses, y que solamente se legislaban a favor de estos grupos. La mayoría de la población que vivía en la pobreza y la marginación no tenían oportunidades de crecimiento y siempre y toda su vida terminarían completamente como peones, entre deudas y deudas de las tiendas de raya. Existían los que eran los científicos, que era un grupo de personas que dirigían las ideologías políticas de Porfirio, tomando en cuenta el movimiento positivista de Augusto Comte, considerando todo lo que el traspaso del tiempo y el desarrollo científico, del pensamiento científico, podía ayudar a dirigir una nación. Por otra parte, los reístas era un grupo también del aspecto dirigente del gobierno de Porfirio Díaz, pero estos consideraban un poco más el aspecto militar, o sea, desarrollaban un punto de vista más empático a lo que podríamos llamar socialista, como más adelante se desarrolla en Rusia, pero estableciendo ideologías más dirigidas al pueblo mexicano. Una vez que ya hemos conocido estas causas que incitaron a la revolución, podemos tomar dirección hacia el estudio de cada etapa de la revolución. La primera inicia en el 1900 y se conoce como etapa precursora, también conocida como la liberal magonista, una de las pocas etapas que suele olvidarse en el estudio de la historia de México. En la primera etapa de la Revolución Mexicana, nombrada como la etapa precursora o liberal magonista, no tomaban todavía la idea de una revolución bélica. Sin embargo, en 1901 se reunieron en una convención de San Luis Potosí personajes de pensamiento liberal, entre ellos Ricardo Flores Magón, un periodista de oposición del periódico Regeneración, que realizó fuertes críticas a la administración de Porfirio Díaz, lo que obviamente desafió el tono anticlerical de la convención. Ante esto, Díaz inició una feroz persecución a todo movimiento liberal que se oponía a su régimen. Y obviamente, este pensamiento se expandió sobre la nación en búsqueda como una cacería de brujas de todos aquellos de pensamiento liberal que pudieran provocar un asalto o golpe de estado hacia el gobierno de Porfirio Díaz. A Díaz no le gustó la idea de este nuevo pensamiento liberalista, con el partido que se fundó por los hermanos Magón, puesto que en cualquier momento podrían ocasionar una revuelta que sacaría a Porfirio Díaz del poder como una vez él lo hizo a Lerdo de Tejada. Este pensamiento causó que Porfirio Díaz persiguiera a todo movimiento liberalista que surgiera en México, pero eso no los detuvo. En 1906 se publica el programa Exposición y Manifiesto del Partido Liberal, donde se llamó a una revolución en contra de la dictadura. Esto con el fin de reemplazar ese régimen con un Estado democrático. Sin embargo, la ideología de algunos dirigentes se iría radicalizando haciendo el anarquismo, lo que comenzó a producir diferencias al interior de la Junta, desarrollando desacuerdos y por fin terminando en una descartación de esa idea revolucionaria. El Partido Liberal poco a poco se empezó a transformar en un aspecto más anarquista y el bando liberal se dividió en dos pensamientos, unos liberales radicales que solamente querían destruir todo lo que la dictadura pudiera utilizar como fondo económico y el otro que buscaba la justicia y lo que es la libertad para los campesinos y obreros. El régimen porfirista acusó a este partido de agitadores, ya que las propuestas que se manifestaron en su partido causó, bajo la bandera política del Partido Liberal,
un apoyo a la huelga de mineros sonorenses de la mina de Cananea desde 1906 hasta enero de 1907. Lo que siguió después fue una brutal represión por parte de 2.000 soldados mexicanos en contra de los mineros, con un saldo de 30 a 100 mexicanos y 6 norteamericanos muertos. Hay que recordar que gracias a estas huelgas se creó un espíritu combatiente contra el porfiriato que llevaba muchos años en el poder. A pesar que se levantaron para buscar una nueva forma de establecimiento obrero en estas minas, no resultó como querían. Sin embargo, el pensamiento de la lucha contra la dictadura porfirista se sembró en ese momento con las primeras huelgas, y no fue la última. La revuelta de Río Blanco, Veracruz, en 1907, fue otro de los grandes conflictos obreros en los que el Partido Liberal actuó como la fuerza política del movimiento. Se dio en la fábrica textiles de Río Blanco en Veracruz, cuando los obreros textiles comenzaron a organizarse y apoyar las huelgas de sus compañeros del estado de Puebla y Tlaxcala. La represalia de los patrones fue cesar de su trabajo a 20 o 30.000 obreros de la región de Orizaba, provocando un paro patronal. Aunque los desesperados trabajadores buscaron directamente apoyo en Díaz, este reaccionó por favor de los industriales y mandaron al ejército cometiendo una matanza indiscriminada de obreros. El gobierno de Porfirio Díaz mandó a la milicia mexicana a reprender a todos estos obreros de Río Blanco, causando que dentro de ese forcejeo, esta represión, muchos de esos obreros e incluso campesinos que habitaban la cercanía fuesen ejecutados, llevando consigo un gran número de muertos solamente por la búsqueda de una igualdad laboral. Eso sí es un motivo muy importante por el cual poco a poco se va desarrollando la idea de una revolución. Sin embargo, nuevamente las ideologías del Partido Liberal se dividieron. La primera etapa, la liberal magonista, terminó su periodo en 1908 a 1911. Esta fase finalizó la lucha armada de los magonistas, que ya se habían despojado de su carácter liberal y se habían proclamado anarquistas, y mediante la prensa invitaba a los obreros campesinos a destruir fábricas, minas, devastar los campos y destruir toda parte que cumpliera un propósito dentro del régimen porfirista, hasta llegar a luchar contra los burgueses. Esta actitud nuevamente provocó una división entre el apoyo de los que sí tenían una idea liberal y se atrasó un sistema que podría bien no lograr vencer al régimen porfirista, pero sí llegar a un acuerdo para solventar daños laborales. Sin embargo, se logró organizar un nuevo intento de revolución y su inicio fue fijado entre el 24 y el 25 de junio de 1908. Obviamente este punto no se pudo alcanzar, porque los pensamientos y las ideas se dividieron nuevamente entre los llamados anarquistas liberales y los del liberalista magón. Tal vez piensen en este momento que después de tantas huelgas, de tanto movimiento pre-revolucionario en esta etapa del 1900 al 1907, no sirvió para nada, pero hay que tomar en cuenta que las ideas propuestas por el Partido Liberal en la actualidad fueron de mucha ayuda, especialmente tras la Constitución de 1917. Debemos aclarar que el programa del Partido Liberal
fue el primer plan en la historia de México que formuló un programa de acción político y social. Esto concentrándose en el problema laboral en México. Entre las cosas que proponía significan 6 importantes. Primero, la prohibición del empleo de menores de 14 años, la obligación de los industriales de mantener las mejores condiciones de higiene y seguridad al trabajador y brindar alojamiento digno a los trabajadores, pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de los salarios en efectivo y la supresión de las dichosas dietas de raya. La obligación de las empresas o industrias en ocupar un mínimo de extranjeros y sobre todo la reducción de la jornada laboral a 8 horas como máximo y un descanso dominical de carácter obligatorio. Después de haber escuchado los aspectos de la primera etapa de la revolución, la etapa liberal magonista, o también conocida como la etapa precursora, podemos suponer que desde ese momento podemos desarrollar una idea hacia lo que va a ser la revolución. Sin embargo, la segunda etapa llega un poquito después, tras una entrevista realizada a Porfirio Díaz por un periódico norteamericano. Pero ese va a ser tema de la próxima clase. Por ahora dejo tarea en la parte de abajo y sigan en el modo. Nos vemos hasta la siguiente clase.